buenas tardes a los que están desde sus casas o desde sus oficinas conectados a este cuarto Investor Session. Hoy nos encontramos con Guillermo Ruiz Pérez, que es fundador de Wire y con el que vamos a conversar en estos próximos 45 minutos. Pues bienvenido, Guillermo, y gracias por estar hoy aquí en este webcast especial sobre vuestra compañía. Para empezar, quería iniciar para aquellos que aquellos que no conozcáis Fellow Funders, simplemente comentaros muy rápidamente que somos una firma de financiación e inversión alternativa, que somos más conocidos por la plataforma de Equity Crowdfunding desde el año 2017, que dicha plataforma está autorizada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores. Tenemos actualmente más de 18.000 inversores registrados en más de 50 países y hemos captado hasta la fecha, que iniciamos realmente nuestras actividades en el año 2018, por encima de los 30 millones de euros. Para aquellos que no estéis familiarizados con la plataforma, que sepáis que presentamos todas las semanas algún proyecto nuevo en la plataforma sobre distintos sectores de actividad, y en concreto hoy vamos a hablar de eSport. Supongo que algunos de vosotros estáis familiarizados con ese mercado, pero quizás a alguno de vosotros os suene juegos como League of Legends, Battle.net, Counter-Strike, el FIFA, Offensive o Dota 2. Seguramente os suenen a alguno de vosotros. Estoy seguro que si tenéis hijos o nietos, seguro que a ellos sí que les suena. Y si no, pues seremos como muchos, pues lo que se llama un ganamer, alguien que se quiere iniciar y que todavía es un poco torpe con el mundo del juego, ¿no? El juego online. ¿Por qué hoy presentamos un proyecto de eSport? Esencialmente porque es, al igual que muchas de las inversiones que presentamos en la plataforma de Fellow Funders, un mercado en plena ebullición, en pleno crecimiento, donde se mezcla deporte, el ajedrez también es un deporte, es decir, y el ping pong también, es decir, que hay ciertas formas de realizar deportes. Estamos mezclando el negocio del show business, al igual que el fútbol. Estamos hablando, obviamente, de todo lo que tiene que ver con audiencias, estamos hablando del mundo del marketing, del patrocinio, etcétera, etcétera. Y todo esto, toda esta mezcla hace que los eSports sean cada vez más importantes. Fijaos si es importante que hasta una cadena de televisión especializada en fútbol, como es Gol, de MediaPro, pues lanzó su propio programa eSports Generation. Es decir, que claramente vemos que es un mercado que está en auge desde todos los puntos de vista. Por otra parte, y eso es importante, es un mercado que está creciendo. El año pasado llegó a cerca de los 1.300 millones de dólares y según Market & Market, el año 2023 podría estar alcanzando más de 2.174 millones de dólares. Por lo tanto, claramente es un sector en auge, es un sector de oportunidades para invertir. Y por último, si no más recordar, que incluso se ha hablado que el eSport pueda convertirse en uno de los próximos deportes, inicialmente exhibición, pero un deporte oficial, los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, hoy es de actualidad y hoy tenemos pues la gran oportunidad de conocer más en detalle a Wire, que será desde luego un actor importante en este mercado emergente. Por terminar mi presentación, quisiera comentaros que el mundo de los eSport tienen muchos componentes y claramente con el confinamiento se ha visto como la necesidad de generar entretenimiento digital
y los eSports forman parte de este ocio electrónico. Por lo tanto, creemos que está al orden del día y que si claramente pensamos todos que el COVID-19 va a transformar el mundo, obviamente pues, será también en beneficio de los eSports. Sin más, quisiera presentaros, como os he dicho, a Guillermo Ruiz Pérez, fundador de Wire. Y como sabéis, yo le voy a ir haciendo preguntas que van a permitir presentar su proyecto. Por supuesto, estáis totalmente, podéis hacer preguntas a través del canal que se encuentra en la parte baja, donde pone preguntas y respuestas. Y estaremos encantados a lo largo de la conversación, de introducir parte de estas preguntas a Guillermo. Si te parece, Guillermo, yo tengo una primera pregunta. Sí, ya de primeras. Primero, sería quizás compartas tu pantalla para poder tener tu apoyo en cuanto a ilustrar parte de las preguntas que te puedo ir haciendo. Perfecto, fantástico. Y yo lo que me gustaría es que nos contaras un poco, antes de hablar ya de Wire, que nos hablaras un poquito más de cuál es la cadena de valor de los eSports, ¿no? Cuáles los distintos actores y dónde está Wire en ese negocio. Pues creo que has hecho una buena presentación de lo que son los eSports. Y bueno, primero supongo que habrá algún conocido, pero bueno, primero me presento para que sepáis un poco de dónde vengo y quién soy, y luego ya paso, si quieres, a contar un poco el ecosistema de los eSports. Muy bien. Bueno, pues soy Guillermo Ruiz Pérez, socio fundador de Wigers, administrador de la sociedad, y bueno, soy ingeniero industrial del ICAI. Y llevo más de 10 años pues, gestionando proyectos, inmerso en la ejecución, desarrollo y gestión de proyectos de todo tipo. Siempre con un sesgo tecnológico, pero desde obra civil, automatización industrial, luego di el salto a mercados financieros, en los últimos años a sectores de gaming y betting, y bueno, pues este eSports, pues la verdad es que es apasionante. Bueno, dicho esto, rápidamente, para que más o menos me situéis y sepáis un poco el background. Los eSports es un movimiento prácticamente imparable, ¿no? A ver si paso de diapositiva. Esto es un poco la presentación que he preparado, aunque según comentas, Estefan, creo que me vas a ir preguntando y voy a ir saltando. Eso es, sí. La idea es que lo hagamos muy interactivo. Sí, y sí, lo más interactivo y lo más crítico, al fin y al cabo, posible, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. El sector de los eSports, ¿los eSports qué son? Los eSports son la rama competitiva de los videojuegos. Obviamente, videojuegos online, en red. Es un subsector dentro del gaming, ¿vale? El gaming abarca mucho más. Pero el ecosistema de los eSports básicamente nace de dos cosas. Digamos, el primer átomo, el átomo de hidrógeno, se compone de el juego, es decir, el publisher, que se dice en el argot, el creador del juego, y los jugadores. Con esos dos elementos ya sería suficiente. A partir de ahí se empiezan a unir diferentes piezas. Se forman equipos, los equipos compiten en ligas, estos partidos se retransmiten a través de plataformas de streaming o de difusión, como puede ser YouTube, Twitch. Prácticamente las Big Four tecnológicas han apostado por tener su propia plataforma. A día de hoy, Twitch, que es de Amazon, pues es el número 1, y recientemente incluso Microsoft ha dado un paso atrás porque ve que no puede competir. Pero es que además todos los jugadores, casters, que son los locutores, también retransmiten y crean su propio contenido. Es decir, es un contenido, hay una producción de contenido brutal
bajo demanda y de forma gratuita. Y luego también pues, se unen para formar, digamos, una molécula cada vez más grande, se unen pues los eventos presenciales, los que de alguna forma llenan las portadas de se ha llenado el Staples Center o Vista Alegre, donde 100.000 personas acuden a ver presencialmente cómo compiten en línea en los diferentes juegos. Este, básicamente, es el ecosistema hasta el momento. Poco a poco se van uniendo piezas tecnológicas, sale competencia y al fin y al cabo van haciendo pues un compuesto más grande. ¿De qué se nutre este ecosistema? Por un lado, de las marcas, ya que las audiencias que se están alcanzando a nivel mundial y a nivel España, ahora si queréis las repasamos, para dar un orden de magnitud, son muy relevantes y además tienen perfectamente definido a la población objetivo, ya que, digamos, todos son digitales, los tienen perfectamente enmarcados. Eso, por un lado, las marcas inyectan el dinero para conseguir llegar a su público y por otro está todos los consumidores, básicamente la audiencia, los fans que consumen, además del contenido, pues todo tipo de artículos relacionados con eSports. Y de ahí, después de que los intervinientes se nutran, de ahí salen los beneficios. Esos beneficios que hablabas tú, que se habían alcanzado de 1.300 millones, pues básicamente vienen por esas dos partes. Y esto es fundamental entenderlo porque de alguna forma hay que adecuarse a esos dos flujos para que la empresa sea rentable, ¿vale? Muy bien. Y digamos, en este, que has explicado perfectamente, en este modelo y este ecosistema, Wire, ¿dónde está? Digamos, sois un equipo muy joven, creo que nacisteis el año pasado, y entonces, bueno, me interesa que nos contéis un poco vuestra aventura, cómo iniciasteis esta aventura, por qué iniciasteis esa aventura, quién sois, quién está detrás de Wire, y cómo de una forma u otra pues, os lanzasteis en ese mercado que por las cifras que vemos que son claramente pues, un mercado con unas grandes oportunidades de crecimiento, ¿no? De acuerdo. Bueno, son varias preguntas. Por un lado, ¿dónde nos enmarcamos nosotros? Bueno, nosotros en principio tenemos un hilo central, un hilo conductor que nos posiciona como equipo de eSports, ¿vale? Como competición. Pero realmente nosotros nos enmarcamos como una empresa de entretenimiento, es decir, no solo enfocados en el plano deportivo, sino ampliando a un concepto más de marca y de generación de contenido que pueda abarcar no solo la competición, también el mundo del gaming, obviamente por evolución natural, pero otro tipo de industrias también. Simplemente nosotros aquí competimos o luchamos por el negocio digital de la gente. Básicamente por las audiencias. Obviamente nuestro discurso siempre va a ir, siempre está en una línea de la competición, del éxito deportivo, pero a partir de ahí se bifurca y se hace capilar a otros muchos aspectos. Ese es nuestro posicionamiento. Nuestro posicionamiento estaríamos aquí en la parte superior izquierda, o, digamos, con los tentáculos metiéndose en todas las partes. Visto con anterioridad que en eSports en concreto, y yo creo que en deportes tradicionales también, podríamos sacar algún ejemplo, que el éxito deportivo no está vinculado a un éxito empresarial. ¿Vale? Únicamente, obviamente, como ahora no sé si saldrá, pero
obviamente buscamos la excelencia deportiva. Eso, de alguna forma, pues genera mucho engagement. Pero estamos convencidos que eso no va a ser el punto diferencial de nuestro éxito, ¿vale? Muy bien. Y luego la segunda pregunta es, bueno, ¿de dónde viene Wigers? ¿Quién hay detrás de Wigers? ¿Cuándo se funda, ¿no? Eso quizás sea... Bueno, aquí es de dónde venimos en la situación actual. Realmente, y esto es un poco pues una historia de una batallita, pero hace ya 8 años yo ya desarrollé un business plan, digamos, similar a Wigers, de un equipo de eSport, pero el mercado no estaba suficientemente maduro y no estaba 100% clara, asegurada la viabilidad. Ha habido casos de éxito, obviamente, pero el caso es que se quedó en stand-by. Y el año pasado, prácticamente en verano, después de verano, hubo una unión de personas, básicamente los 4 fundadores, donde comprendimos que cada uno podía aportar una cosa para llevar esto a cabo. 2 de ellos eran insiders del sector ya, venían, uno era un exjugador profesional de League of Legends, el otro fue uno de los primeros creadores de un equipo, allá por el 2000 poco, de un equipo de eSport, que luego pues, ciertamente fracasó. Pero bueno, teníamos todas las herramientas, desde la gestión del proyecto, conocer el entramado por dentro de los eSports y su funcionamiento, la parte financiera que la aportaba otro de los socios, como para llevar esto a cabo. El club es muy joven. Nació, bueno, llevaba un trabajo previo, ¿no?, de estudios, pero vamos, la empresa se constituye como sociedad anónima en noviembre 2019, prácticamente poco más de un semestre. Y en ese tiempo, bueno, pues nos hemos posicionado, vamos, hemos hecho cosas y estamos en posición de que nadie, ningún otro club, creo puede decir que haya realizado en tan poco tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, entendido un poco, digamos, dónde estamos, en qué mercado estáis, cómo habéis nacido, sería interesante que nos contarais un poco cuál es realmente vuestro modelo de negocio, dónde realmente se realizan los dineros para aquellas personas que no estén familiarizadas con los eSports. Algunos se entienden porque es verdad que hay mucha similitud con el mundo del fútbol o con el mundo deportivo en general. Entendemos que pues, están los ingresos relacionados con la generación de ciertas audiencias, por lo cual detrás acarrean patrocinios, otros acarrean obviamente los propios premios de las competiciones que se realizan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sería muy interesante que nos contaras cuál es el modelo de negocio de Wire y bueno, pues así aprovecho que hay una pregunta que acaba de entrar para hacerte también una pregunta dentro de ese capítulo. Vale, de acuerdo. Pues las vías de monetización dentro de lo que donde nos podíamos enmarcar de los equipos, generalmente son estas, aunque día a día se van encontrando otras, ¿vale? A día de hoy, y por un tiempo estimado no inferior a 2-3 años, la publicidad y los patrocinios va a ser el componente principal de los ingresos de cualquier equipo de eSports. Eso yo creo que hay consenso en toda la industria de que vaya a ser así. Hasta que el crecimiento en audiencias se estabilice y entonces entren derechos de retransmisión. Ya veremos de la forma. No entendí, probablemente no sean de la misma manera que los entendemos en el fútbol, digamos por la televisión, porque es que los consumidores no consumen televisión. Los consumidores son digitales y multidispositivos.
y bajo demanda. Ya veremos si es un Netflix o otro sistema análogo el que suministre los contenidos bajo pago, ¿no? Y bajo demanda. Esta estimación para 2021 es la propia de Weigers, o sea, donde patrocinios y publicidad rozarán el 60%. Y luego existen otras 5, 6 vías, más o menos 7, 8% aportarán. Luego, con el tiempo se rebalancearán, ¿no? Bajará patrocinios y empezarán a subir las otras, que son la venta de merchandising, talent and acquisition. En casi todas estas nosotros ya hemos facturado algo, ¿vale? Simplemente hay que potenciarlo. Broadcasting, que es difusión de contenidos, eventos donde se aglutina ticketing y otra serie de acciones, y price pools, es decir, cuando tú accedes a las competiciones, aparte de que generalmente el organizador de la competición, simplemente por imagen y porque tú les cedas contenidos, ya está remunerado. Y si alcanzas pues primeros puestos, pues tienes un premio. Y todo esto, que a día de hoy van a ser nuestras fuentes de ingresos, hay un componente muy importante. Los eSports nacen ya en digitales, nacen con la tecnología incorporada. Al fin y al cabo, son videojuegos. ¿Qué suele dotar la tecnología a las empresas? De escalabilidad. Es decir, pues que te puedes mover por todo el mundo sin problema. Esa gestión de data es fundamental para optimizar cualquier vía de monetización, y no solo eso, es que por sí sola puede llegar a ser, bajo mi punto de vista, una de las más importantes revenue stream que hay. ¿Vale? Perfecto. Mira, voy a aprovechar que justamente hay una pregunta que nos hace uno de los asistentes que dice, parece que está enfocado únicamente a gente joven y no muy desarrollado en España. En estos tiempos en los que estamos, y si les consideran son jóvenes, ¿podrán monetizar bien su modelo? Es decir, hay posibilidades de que efectivamente estemos hablando de una oportunidad para Wire de crecer y de crecer mucho. Pues un par de comentarios respecto a esa pregunta. La edad media de la gente que juega, creo que el dato es de Estados Unidos, pero bueno, podría ser extrapolable a cualquier otro país con un nivel de digitalización similar. De la gente que juega son 34 años. O sea, no es gente tan joven. Yo antes de constituir la sociedad ya era un consumidor habitual de eSports. Y yo desafortunadamente tengo más de 34 años. Luego, por otra parte, esto obviamente conlleva un desarrollo. Sí es verdad que está enfocado a un público más joven, pero conforme pase el tiempo, ese público se va a convertir en los que tengan poder adquisitivo y los que, al fin y al cabo, muevan el consumo de un país. O sea que sí, habrá que esperar un poco para que se desarrolle. Y por eso las expectativas son tan altas dentro de los eSports, porque necesita un poco más de... hablando del sector del gaming, en general, que engloba pues, al que juega por el móvil, incluso al Candy Crush, el que juega en consola, el que juega en PC, a día de hoy, el dato mundial es que juegan aproximadamente 2.700 millones de personas a diario. No estoy hablando de eSports, estoy hablando de gaming en general. Sí, en general de lo que es al fin y al cabo, y en 2023 se espera 3.000, el 40% de la población mundial. Y esto, conforme avance el tiempo, los que ya han nacido con esto, porque obviamente los que no juegan son porque no han nacido en esta era digital o no tienen acceso a Internet, prácticamente. Pero conforme pase el tiempo, yo estoy seguro que los únicos que no van a consumir algún tipo de juego en el mundo pues serán pues,
las pocas tribus aisladas que queden. Y luego hay otra cosa, otro dato que es significativo. El consumo medio por espectador o por fan de los deportes tradicionales al año está aproximadamente en 16-17 euros, ¿vale? El consumo medio de los seguidores de eSports no llega a 4. Es decir, ahí hay un gap que cubrir brutal y además muy escalable de mucha gente que va a subir los ingresos, vamos, sin lugar a dudas. Perfecto. Oye, y justamente hay otra pregunta que va un poco también dentro de esta mecánica y se ve que aquí hay gente entendida del mundo de eSport. Eso Y es tenemos bueno. una pregunta que va muy directo justamente a estas estrategias bueno, pues si hay un mercado, si hay una oportunidad, Wire la tiene. Y ahora la gran pregunta es ¿por qué Wire puede ser ese player que vaya a crecer? Y hay dos preguntas que nos realizan a través de la aplicación. En una es en la que nos pregunta directamente ¿hay que considerar el valor de las audiencias y la forma de llegar a ellas? Que es con una sólida estrategia de streamer y generadores de contenido. Entonces, la pregunta es, ¿podemos saber qué figuras se están manejando para ello? Es decir, entiendo que esto va también de tener a cracks y a personas o a un buen equipo, al menos un buen equipo, para poder conseguir, lógicamente, que la marca crezca y que por detrás, pues, lógicamente, la audiencia y si por detrás la audiencia, automáticamente los patrocinios y los ingresos, ¿no? Sí. Bueno, pues las dos preguntas tienen mucho sentido. De hecho, más o menos corresponden con esta diapositiva, que era la siguiente. En primer lugar, ¿por qué Wigers se puede convertir en un player relevante y, bueno, pues acercarse a los que ahora mismo están digamos, en el top internacional? Varias razones. Digamos, el planteamiento de empresa desde un primer momento y el roadmap que se planifica no es el mismo y difiere mucho de lo que se ha venido haciendo hasta el momento. En origen, los equipos de eSports nacían de clanes, de agrupaciones de jugadores, de profesionales muy buenos que, bueno, pues que al fin y al cabo ganaban repercusión y veían que eso podía monetizar. Pero claro, ahí no había gente, digamos, con la experiencia y el perfil como para que la empresa estuviera optimizada. Entonces, aquí desde un primer momento, y ya simplemente con el hecho de decir, oye, desde la Constitución, esto es una sociedad anónima que a 2, 3, 4 años vista va a hacer esto y por pasos, ya se evidencia que realmente esto no se trata de juntar a gamers y que lo hagan bien. Ese punto de profesionalización es, bajo nuestro punto de vista, obviamente tienes que tener insiders y jugadores y entrenadores que conozcan muy bien los videojuegos, pero la gestión empresarial tiene que, y además todo el sector demanda eso, que vengan profesionales con experiencia, que aporten metodología, procesos para llevar a los eSports y a las empresas de eSports a otro nivel, ¿vale? Básicamente, nosotros consideramos tres pilares fundamentales y quizá una base de cimentación, ¿no? El plano deportivo, que prestarle mucha atención y hay que intentar llegar a la excelencia, aunque hoy en día, hay que reconocerlo, ya se trata más de, bueno, puede traer un gran peso en el desembolso económico en cuanto a los fichajes, tipo modelos Manchester City o
o Paris Saint-Germain, que se han visto. Fichas a los mejores y tienes un equipazo. Pero no va por ahí nuestro planteamiento. El otro pilar, y para eso, bueno, pues contamos con gente que ha estado en equipos que lo han ganado todo. Pues Alejandro Suárez es el director deportivo. En cuanto a marketing, creo que aquí, digamos, es lo que él soporta el mayor peso, ¿no? Es el pilar central. Aquí, nosotros desde el inicio, prácticamente enero, hacemos un sondeo de mercado de qué es lo que se necesita, porque nosotros lo estamos creando, es una empresa, un producto no sintético, pero sí adaptado a lo que el ecosistema pide, y no al revés. Y que es un concepto que puede decir, bueno, pues entonces es que la empresa no tiene alma. No, todo lo contrario. Y de hecho ahora espero tener la oportunidad de poder argumentarlo. Llegamos a un acuerdo estratégico con Fire Sports. Fire Sports, ¿qué es? Fire Sports es la sección digamos, de eSports de FCB and Fire, que es una agencia de publicidad y entretenimiento que está en más de 12 países, principalmente por Latinoamérica y también alguno en Europa, como España, donde diseñamos modelos diferentes a los que hay o a los que están establecidos hoy en día en los diferentes equipos. Para empezar, nuestro staff y nuestras oficinas están integradas en la propia agencia de publicidad, por lo cual mejora de comunicación y eficiencia la tienes. Pero es que además aprovechamos los platós profesionales, estudios de grabación, para generar un contenido que aporte otro nivel, ¿no? Y de otra calidad. Y además, el concepto de gaming house, que para nosotros no es el adecuado, el juntar a chicos jóvenes, jugadores en la misma casa viviendo 24 horas, sino de gaming office, es decir, un sitio de trabajo donde tú vas a entrenar, a estudiar a los rivales, a hacer contenido y que de alguna forma te genere unas rutinas profesionales diferentes. Perfecto. Por otra parte, o me estoy enrollando mucho. No, bueno, era por ir avanzando, sobre todo de cara a si claramente pues, has explicado perfectamente los pilares y la parte profesional, pero yo entiendo que cuál es el tamaño ideal de un equipo eSport en términos de jugadores y el equipo staff alrededor de los jugadores. Bueno, ahora, como comentaba la otra pregunta, ahora la tendencia es que haya creadores de contenido aparte de jugadores. Eso parece y todo hace ver que va a funcionar de esa forma. Lo que hay que intentar es que la generación del contenido, los procesos de generación del contenido y la reutilización del contenido sea lo más eficiente posible. Tu pregunta, bueno, eso dependerá de cada estrategia de equipo, pero en general podríamos estar hablando de, digamos, parte deportiva de equipos suma más personas que la parte de staff. Podríamos estar hablando de un 60-40. En términos económicos, nosotros estamos, en cuanto a costes, aproximadamente estamos 50-50. Perfecto. Pues sí, porque estáis en ese proceso de buscar las fórmulas de diferenciación, por lo que estabas diciendo, por ejemplo, la generación de contenido, que tiene muchísimo valor y que además se puede monetizar, ¿no? De hecho, simplemente es una pregunta, debe ser una pregunta muy dirigida por una persona conocedor del UC Sport, y dice, ¿para cuándo se tiene planificado entrar en la LEC? A ver si nos cuentas qué es la LEC, que seguro que bueno, nosotros, yo por lo menos no lo sé.
Bueno, pues la LEC es la primera división europea de League of Legends. Bueno, las barreras de entrada para entrar en la LEC ahora mismo son brutales. Una plaza en LEC que cuesta 14 millones de euros. ¿Cuál es la planificación? Pues ahora mismo no está en el roadmap. De hecho, es mucho más probable, y no es mucho más probable, no, es probable que entremos en circuitos internacionales con los equipos de Latinoamérica que con el equipo español. De hecho, bueno, ya ha habido 3 ocasiones que nos han ofrecido plaza de LVP de LOL. Lo que pasa es que no entra todavía en nuestros planes, pero sí ya tenemos equipo de LOL en Colombia y acceder a esas ligas es mucho más fácil y incluso acceder a campeonatos del mundo también. Obviamente no vas a tener el nivel que Corea, ni vas a tener el nivel que Estados Unidos, seguramente, ni Europa, pero vas a participar en la Copa del Mundo. Esto pasa también en el fútbol. Bueno, pues cuando llegan los asiáticos a jugar el Mundial, pues probablemente no ganen, pero están participando. No, totalmente. Muy bien. Oye, una otra pregunta para ir despejando un poco digamos, ese tema. Pregunta una persona a través de preguntas y respuestas que qué han hecho como equipo que no hayan realizado otros equipos con anterioridad que les convierta a Wire en un equipo especial o diferente al resto de equipos. Es decir, ¿cuál va a ser vuestro elemento de diferenciación frente a otros equipos? Porque al fin y al cabo, no solamente por resultados, pero por muchas otras cosas que creo que has estado comentando y que forma parte un poco de vuestro posicionamiento, ¿no? Sí, bueno, respecto a esa pregunta, como equipo deportivo, bueno, pues se han obtenido diferentes logros mejores o no tan buenos, dependiendo del juego, ¿no? del eSport en cuestión. Pues en Apex pues tenemos un equipo que debería estar top 10 casi, no te digo, prácticamente mundial. En el campeonato más importante que se ha jugado en el año en Europa hemos sido segundos. Repito, es que en el modelo la parte deportiva y el éxito deportivo se va a buscar y eso lleva tiempo, que los jugadores se conozcan, confíen en ellos, se desarrollen Como equipo. como equipo. O sea, no es muy difícil, a no ser que digas, pues como ha hecho Existence ahora mismo, pues me ficho al roster de Copenhagen Flames, un top 40 del mundo para competir en las ligas. Vale, si tienes el dinero, pues te puedes fichar a Astralis. Bueno, no pasa nada, pero el concepto de empresa y el concepto de nosotros somos una empresa de entretenimiento, no únicamente, tenemos el hilo conductor de la competición, pero no únicamente en lo deportivo, hace que los éxitos deportivos no deban estar, no deban de ser la punta de lanza. Perfecto. Eso quiere decir, Guillermo, que de una forma u otra, y es una sugerencia que tenemos ahí online, que por ejemplo pudierais preparar campeonatos para noveles o incluso para que puedan ser eventos para empresas, etcétera. Es decir, muchas empresas organizan o para sus clientes o para sus empleados eventos de tipo deportivo o festivo deportivo y bueno, podría ser una de las líneas de negocio de Wire. Bueno, no es que podría ser, es que lo es. Ya lo hemos hecho y de hecho lo estamos haciendo. Yo creo que el día mañana empieza otro, digamos, otro campeonato para aumentar, en este caso es Fortnite, para aumentar la cantera de Fortnite. Y además ha tenido mucho éxito, pero también hemos hecho otros con jugadores de la ACB y con jugadores de la NBA. Hicimos otro campeonato que también tuvo bastante repercusión. Entonces,
por supuesto que ese tipo de exhibiciones entra dentro de nuestra planificación. Genial. Y no te digo igual, pero vamos, o el mismo peso que pueda tener el participar en una liga regulada. Perfecto. Oye, pues entonces, háblanos, simplemente me gustaría, porque nosotros en Celo estamos muy concienciados con todo el fenómeno de la inversión socialmente responsable y de todos los aspectos en relación con los famosos ESG. Y sé que vosotros tenéis digamos, una vocación también en parte algunos aspectos relacionados con la parte más social y creo que también es un aspecto que nos parece muy relevante y me gustaría que contaras un poquito, creo que además está más que ilustrado hasta creo un graffiti, ¿no? que aparece en alguna calle de Madrid, ¿no? Bueno, eso realmente lo tenemos que consultar con la Junta de Distrito para que nos deje hacerlo. Ya lo sé. Pero vamos, tu pregunta, que además está relacionada con la diferenciación, que no sé qué otra persona lo ha preguntado antes, es absolutamente clave en cómo nosotros vamos a llegar a la audiencia y el nivel de engagement que vamos a tener con ella. Es decir, nosotros estamos situados en Lavapiés, en España. Y, digamos, nuestro posicionamiento es, ahí hay un pequeño análisis de la competencia de dónde están posicionados los equipos más, digamos, más relevantes. Sí. Nosotros, digamos, estamos buscando lo mejor en deportivo, pero queremos llegar hasta el extremo en lo humano. Es decir, que nuestros valores, que cuando piensen en Weigers, nuestros valores, al fin y al cabo, esto lleva mucho trabajo, pero bien planificada la comunicación, yo creo que se va a conseguir, ¿no? Cuando pienses en Weigers, te va a venir queremos que venga a la cabeza valores como integración, solidaridad, diversidad, inclusión. Es decir, y además, no es casualidad que nosotros estemos en un barrio que de alguna forma representa todo eso. Y además, es un barrio de alguna forma, bueno, de alguna forma no, además considerado como el barrio más cool de España, o no sé si incluso de Europa, pero es un barrio vanguardista, innovador, creativo. Todos esos valores queremos que se identifiquen con nosotros, pero no exclusivamente en Madrid, sino cuando nosotros nos transportemos a Buenos Aires, que sea el barrio de Palermo, cuando nos transportemos a Bogotá, que sea el barrio de la calle 51. Al fin y al cabo, no es una única localización, sino es un concepto de barrio y de valores que están inmersos en él. ¿Vale? Y en cuanto a esas políticas o a esas, digamos, directrices o criterios de responsabilidad, o ESG, o B Corp, no solo o sea, ya se están preparando para ser una empresa certificada como socialmente responsable, medioambientalmente responsable, porque además, como comentabas tú, eso es una tendencia imparable. Esto va a pasar igual que pasó con las certificaciones ISO de calidad. Cuando llegue una marca, va a requerir que tu empresa sea socialmente responsable y con el entorno, y que tenga un impacto positivo en el entorno. Y nosotros ya estamos trabajando para que haya muchas acciones locales dentro de Lavapiés, y de hecho convertir Lavapiés en un hub de eSports, que el equipo del barrio, que no tiene ni de fútbol ni de baloncesto, sea un equipo de eSports, que el tendero de la frutería tenga colgada la camiseta de Weigers y el carnicero también, y que hagamos muchas cosas de integración con menores, con desfavorecidos, con mujeres, con inmigrantes, para que haya una cohesión a través de los eSports. Eso es extrapolable
Lavapiés o al barrio donde donde estemos ubicados. Es decir, mucha interacción local, de cercanía, pero que tenga una repercusión global. Muy bien, fantástico. Oye, para ir siguiendo un poco el camino, me interesa mucho pues que ya nos hables un poco ya de expectativas y un poco has desarrollado ya un punto sobre la internacionalización, perdona, de Wire. Has hablado justamente de Argentina, de Colombia y me gustaría que nos hablaras un poco, pues eso, de por qué Colombia, por qué Argentina, por qué tener un equipo multilocal. Lo has definido tú perfectamente cuando has dicho queremos ser el actor local y tener una multilocalidad y no ser una multinacional, sino ser una multilocal, ¿no? Y entonces entender un poco cuál es ese proceso de reflexión y luego, pues, si ya de ahí nos puedes entrar en los números, pues entender un poco dónde estáis y cuál es vuestra proyección de los próximos años. Vale, ha habido un momento que te he perdido. De hecho, supongo que no sé si vería en pantalla, pero ponía que la conexión era inestable. Muy bien. Pero bueno. No, lo que... Ha sido como 20 segundos que me he perdido, pero vamos, creo que el concepto general lo tengo. Perfecto. Básicamente, la internacionalización. ¿Por qué? ¿Por qué la internacionalización? Bueno, pues hay muchos puntos a favor de ella. Primero, da comienzo digamos, a un build-up de startups que nosotros tenemos dentro del diferentes empresas sinérgicas con nosotros para hacernos grande y además reducir riesgos. Es decir, cuando te abres a otros países, pues digamos que reduces un poco el riesgo de la localización, ¿no? Y también, oye, ¿quién dice que el equipo de Colombia no se vaya a convertir en el G2 que se ha convertido en España? O sea que por ahí puedes tener un upside muy importante. Y luego, desde el minuto cero, aumentas tu población, tu audiencia potencial en X millones, lo cual también es importante. Pues la oportunidad que hemos tenido y que hemos diseñado con Fire Sports es replicar el modelo que hemos hecho en España en sus oficinas de las capitales latinoamericanas. Y además adquirimos esos equipos reduciendo tiempos al máximo, porque un equipo, y no recuerdo mal, tenía ya 2-3 años de antigüedad. Recordemos que nosotros tenemos 6 meses y el otro tiene 6 y los incorporamos en el minuto cero ya funcionando. No es lo mismo que, oye, un proceso de internacionalización que tengo que mandar a gente allí, que me haga el scouting, que me busque oficinas, que hable con las ligas. No. Nosotros adquirimos todos los activos tangibles, tangibles e intangibles de los equipos, los rosters, las plazas, los equipos informáticos, las redes sociales, todo, y lo incorporamos a Wires y lo hacemos mucho más grande en un momento. Y además, la estructura del acuerdo, bajo mi punto de vista, es espectacular. Es decir, ellos se adhieren a cambio de una remuneración en Phantom Shares. ¿Esto qué es? Pues se les dan un número de acciones sin derechos políticos ni todo lo que implica tener una acción como titular, y se ligan al éxito de la empresa. Cuando haya un hito de venta, pues recibirán su parte proporcional. Pero digamos que la incorporación es inmediata, con un montón de beneficios. Además, estos equipos que, si bien es cierto que pues, Europa lleva cierto retraso frente a Asia, el desarrollo de los eSports en Asia, Latinoamérica lleva cierto retraso frente al desarrollo de los eSports en Europa. Entonces, su potencial de crecimiento es lo más importante. Es mayor.
Entonces, por todo esto, me parece una vía de expansión y crecimiento que reduce costes, que reduce tiempos y que te mejora el risk-reward, el riesgo-beneficio enormemente. Realmente realmente me parece un movimiento muy acertado. Todo esto está supeditado, además, o sea, los equipos de Argentina y de Colombia ya están compitiendo en las ligas bajo la denominación Wires. Muy bien. Pero, digamos, por confianza, porque todo está supeditado a que esta ronda de financiación se cierre con éxito. Hombre, todo hace apuntar ya con un 94%, pues que es muy difícil que se caiga, ¿no? Pero en realidad el acuerdo era, muy bien, cuando nosotros consigamos esto, firmamos todo. Por el momento, como había que empezar los torneos clausura, vosotros ya empezáis como Wires. Y lo aceptaron de grado realmente. Y además la motivación por su parte, es de aplaudir. Y el siguiente paso, que probablemente sea principios de 2021, es México DF. Muy bien. Misma estructura. Perfecto. Una pregunta que nos hacen un poco sobre la parte de internacionalización. ¿Y en África hay algún equipos más modestos y que pudierais integrar en algún momento o no lo habéis mirado, no lo habéis visto? Porque podría tener su punto de originalidad aparte. Te cuento un poco la experiencia. Hemos tenido alguna conversación con equipos de Oriente Medio. Lo que pasa es que realmente nuestro foco es audiencia hispanohablante. África, sí hay equipos, sí ya hay equipos y ya están en desarrollo. Una expansión ahí, bueno, no se ha evaluado, no es descartable, pero ya te digo, con otros países sí que ha habido ya conversaciones, pero creemos que no es el momento. O sea, está muy bien crecer, pero hay que tener recursos suficientes como para crecer sosteniblemente, porque es que si no tienes muchísimos... No, está claro, no, es simplemente una pregunta de proyección más de ambición que de una realidad plasmada en un documento. No, a día de hoy no lo veo. Bueno, perfecto. Y hablando ya por terminar en la parte internacional, has hablado de Latinoamérica, has hablado de España y no has mencionado el mercado hispano de Estados Unidos, que, como bien sabes, es un mercado bastante importante, además con sus propios canales de televisión, sus periódicos y con un ecosistema cada vez más rico. ¿Tenéis alguna intención o idea de poder en algún momento adquirir un equipo o implantar un equipo de Wire en Estados Unidos? Se ha hablado con algún equipo de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya es un mercado mucho más desarrollado. Las barreras de entrada económicas son mucho más fuertes. Estados Unidos va por delante de Europa un par de años, te diría yo. Entonces, a corto plazo, medio plazo, a no ser que se presente, porque además, digamos que este sector está en tal crecimiento, en tal ebullición, que muchas veces es excesivamente frenético. O sea, hay que saber priorizar mucho, porque si no te pierdes. Entonces, no lo veo. Vale. Fenomenal. Bueno, cuéntanos un poquito de números por ir acabando. Cuéntanos un poco dónde estáis, qué es lo que lleváis facturado hasta la fecha, qué previsión tenéis para terminar este año y luego pues un poco la proyección del 21, el 22, para que tengamos un poco una idea de lo que supone vuestro proyecto, ¿no? Pues bueno, básicamente es esa tabla. En 2020-2021 se estima, esas son estimaciones realistas, quizá un poquito conservadoras, pero vamos, no que estemos en rojo. Eso sí, una cosa es estar en rojo en EBITDA y otra cosa es el aumento en la valoración de la empresa.
porque eso está muy ligado al roadmap que nosotros tenemos. Hasta el momento, los ingresos a día de hoy son inferiores a 100.000 y yo creo que a final de año esa estimación de costes será acertada. Creo que no estaremos en 800 y pico mil. Y realmente no estamos considerando, aquí no consideramos que vaya a venir ningún patrocinador importante, que son los ingresos gordos que te van a venir hasta 2021. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien, pero todavía tenemos que ser más grandes en términos de audiencia. Se me olvidó responder antes a una pregunta que hacía alusión a influencers, celebrities, que te den digamos, una repercusión mayor. En eso estamos. De hecho, pues a esta ronda como lead investor se ha sumado Pablo Aimar. Estamos en contacto y en negociaciones con otras celebrities, futbolistas de primera división, cantantes, aparte de youtubers endémicos e influencers más del mundo del gaming. Que esto se va a producir, tampoco puedo revelar nombres porque no hay nada cerrado, pero vamos, cosas súper prometedoras. Muy bien. En esos siguientes pasos, para que esos patrocinadores gordos, con los que ya estamos hablando, pero que esa gestión de un patrocinio gordo, y gordo, digo gordo suena un poco burdo, ¿no? Importante, se produzca, lleva mucho trabajo detrás por parte de la agencia, de plantear pues las campañas, los medios, cómo se va a hacer. No es de hoy para mañana. Entonces, ya se están tratando, probablemente se consuman a principios de 2021. Hasta el momento, patrocinadores endémicos, pues de equipos, de periféricos, todo eso, sí, básicamente ahí se produce un intercambio de mercancía y eso sí lo tenemos. Ya tenemos pues de sillas, de headsets, de monitores, todo eso sí es, digamos, tenemos un tamaño suficiente como para abarcarlo ahora mismo. Conseguir pues una marca internacional que te apoye, pues todavía nos falta crecer. Y hasta final de año, en eso vamos a estar. Con en el crecimiento. Hoy en día, de hecho, hoy me han pasado el dato, en nuestras redes sociales, incluyendo jugadores y, digamos, las personas vinculadas a Wildcats, que estamos por encima de 500.000 seguidores. Pues eso es poquito. Nos tenemos que meter en cifras de millones de aquí a fin de año, que es lo que nos va a permitir monetizar al final. Oye, por ir un poquito más rápido sobre los números, los 122.000 será el cierre es una pregunta que nos hacen, si los 122.000 es al cierre del 2020 o es que estáis en 122.000 y es posible de que crezca algo más hasta finales de año, por tener un poco más o menos claros los números. Ese número está considerado a cierre 2020. Vale. Con mi opinión personal, creo que lo vamos a pasar, pero vamos, tampoco va a ser lo suficientemente significativo como para que mueva mucho las piezas. Perfecto. Bueno, cuéntanos, si te parece, un poco, porque estamos ahora, lógicamente, en plena ronda. Como decías antes, que he estado consultándolo, estábamos en un 90 decías 94, pero ya estamos en 95%. Y por lo tanto, pues hay unas cuantas preguntas que han hecho. Bueno, pues, ¿qué vais a hacer con estos 500.000 euros? Yo simplemente recordar a los asistentes a este webcast que la ronda es de 500.000 euros, que por ley solamente podemos llegar a lo que llamamos el overfunding, que son 125%, es decir, hasta 725.000 euros, que el ticket mínimo son 2.290 euros y, bueno, pues que ahora a Guillermo pues la pregunta es ¿para qué vais a hacer con los 500.000 euros? Y creo que además en tu Traspa explicas también
qué vais a hacer con aquello si el overfunding llega a los 625.000, qué vais a hacer con este dinero extra. Bueno, para empezar, ojalá llegue porque, digamos, que a nosotros no nos importa para nada diluirnos a la valoración actual, porque esos fondos a nosotros nos dan alas para crecer más rápido. Claro. Ojalá lleguemos. En cuanto a la ronda actual, pues básicamente aproximadamente el 60% va a ir a crecimiento, mejora de equipos, tanto de staff como deportivos, pero no digamos un incremento salarial. De hecho, pues se van a reducir, pero sí abrir otros juegos, hacer armies o digamos academies con muchas más personas. Bueno, también obviamente abordar la incorporación de estos equipos de Latinoamérica, que, bueno, si bien es cierto que los costes no son como los de Europa, son mucho menores, pero lleva asociado otras cosas, de legal, de constitución, de filiales, bueno, lleva unos costes asociados diferentes. Luego, en marketing se destinará una parte y de esa ronda pues se deja un 5% para, digamos, imprevistos, que con toda persona que haya emprendido o tenga una empresa sabe que siempre surge. El overfunding, crecimiento y crecimiento. En influencers, crecimiento y engagement de la audiencia. Luego, el tema de la tecnología, que no lo hemos tratado mucho, para mí es muy importante. Si hay un overfunding, se dará un empujón más a esa parte de data intelligence, donde se analizan, se gestionan, se enriquecen todos los datos en vistas a geolocalización y hábitos conductuales que de por sí, de forma interna, son súper beneficiosos, pero a la hora de vender tu producto a las marcas, también te dan un plus. Y luego, pues, a lo mejor, pues, otro tipo de acciones ahí. Realmente he puesto paid media, pero quiero englobar, pues, otro tipo de acciones, pero todas vinculadas al crecimiento y la fidelización y el trasvase de nuestros valores que antes comentamos y de impacto positivo en el entorno a la audiencia. Para eso van a ir. Muy bien. Oye, hay varias preguntas un poco sobre este tema. Hay una pregunta que me parece muy interesante de una persona que está aquí conectado, que pregunta que si lo único que buscáis es inversión o también estáis buscando personas que os ayuden en lo que llamamos los Smart Investors, os ayuden a crecer en otros ámbitos que estén dispuestos a ser advisor y apoyaros en dar ideas y sugerencias y sobre todo abrir nuevas vías de negocio para Bayer. Ambas cosas. O sea, obviamente el Smart Investor o Smart Money siempre es muy atractivo. Otra cosa es que a lo mejor a veces te piden algo a cambio, ¿no? Pero es muy importante que te abran puertas, que te conecten con otras industrias. Esto tampoco ha salido a relucir, pero dentro del modelo de negocio, aparte tenemos una visión de ser el nexo de unión a otras industrias, viajes, hoteles, health and beauty, médica,
darles una puerta de entrada para conectar con su público objetivo. Entonces, obviamente, cualquier incorporación que aporte valor, pues bienvenida sea. Pero Claro. que cualquier persona que quiera sumarse a Wildguests, pues es bienvenida. Y siempre estaremos abiertos a recibir propuestas, ideas y colaboraciones. O sea, Perfecto. las dos Oye, cosas. oye, Guillermo, por ir acabando, dos preguntas que van un poco en este sentido es, ¿habrá más rondas? ¿Pensáis que va a haber más rondas como la que estamos ahora planteando o no va a hacer falta? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el éxito para los inversores que invierten hoy digamos, en esa ronda? ¿Cuáles son vuestras expectativas de éxito? Vale, pues te comento las dos brevemente. Aunque las cosas vayan muy bien, es decir, no se necesite una siguiente ronda, que ya está planteada y ya por si acaso, obviamente, ya está planificada digamos, para 2021. Pero aunque fuera muy bien y no necesitáramos fondos, probablemente se haría. ¿Por qué? Porque la siguiente y última ronda que se ha planteado tiene una doble vertiente. Una, obviamente, pues captar capital para desarrollar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, pero es que lo que se plantea en la siguiente ronda, cuando ya tengamos una masa crítica de seguidores, es hacer una ronda de micro equity crowdfunding, es decir, desde 100 euros, desde 200 euros, con el objetivo de fidelizar a los seguidores. O sea, sería una ronda para permitir a los seguidores hacerse socios de Wildguests y ya que su compromiso y su engagement y la forma en la que vean los partidos, siendo accionista, y eso te lo digo por experiencia propia, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo lo vives cuando si tu equipo gana? Además, es que lo mismo se revaloriza tu acción. Entonces, si se plantea hacer la última ronda el año que viene, pero ya te digo, incluso sin necesidad de capital, porque tiene una vertiente de fidelización con nuestra audiencia. Y luego, la última pregunta, y ya, vamos, es, yo no te diría la más importante, pero casi. Es decir, yo también soy inversor de otras empresas y a mí lo que me importa es, oye, sí, yo invierto, pero ¿qué voy a obtener? ¿Cuánto voy a obtener? ¿En qué plazo voy a obtener? Y en este sentido, habéis visto los números de EBITDA, este año en rojo, el siguiente naranjita y ya en 2022 pues se empieza a obtener verde sin tampoco grandes locuras. Pero durante este transcurso, la valoración de la empresa se va a ir incrementando enormemente. Para que os hagáis una idea de tener un dato más o menos que os pueda poner una orden de magnitud, y a lo mejor, Estefan, tú lo sabes o lo puedes corroborar, actualmente en proyectos de este tipo, dentro de los eSports, en equipos, en ligas y en algún otro proyecto tecnológico, la valoración de la empresa, a falta de datos, digamos, de flujos de caja y tal, se estima por otras cosas, prácticamente se están valorando a entre 10 y 15 veces la facturación bruta, lo cual es absolutamente, es brutal, es brutal. Eso da una medida de las expectativas que se tiene del sector y de su crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si a principios de 2021 ya estamos preparados para adquirir una serie de patrocinios o un patrocinador importante, ya no te digo un title sponsor,
pero un par de main sponsors que en España, no internacionalmente, se están pagando del orden de 800, 1 millón y algo anuales, la empresa inmediatamente su valoración pasa a ser entre 10 y 15 millones. Mm. En el roadmap que nosotros tenemos es aumentar valoración, aumentar valoración, aumentar valoración, y cuando lleguemos a 2022, ahí hay dos vías de exit, porque es una, que llegue un fondo o una agencia de comunicación que se está viendo ya que las agencias de comunicación internacionales grandes están muy interesadas en adquirir un producto que luego sea y ellos gestionen, digamos, la marca y nos compre, y entonces allí tengamos el exit, o salir a bolsa, según se plantea, o la opción a día de hoy más viable es Euronext en el tramo que nos corresponda, y que cada uno pueda pues, tomar la decisión de vender sus acciones, quedarse una parte o no venderlas. Pero ahí está el exit. ¿Qué exit? Pues en un plazo menor de 3 años deberíamos estar entre un por 5 y un por 10 de la inversión que se realice hoy en día. No me parece nada descabellado. Perfecto. Pero bueno, eso... Pues me parece fantástico. Yo, para ir concluyendo, me gustaría un poco, bueno, hay muchas otras preguntas que, por supuesto, estaremos encantados de contestar. Lo haremos a través de la sala de inversión. Como bien sabéis, para los que ya sois inversores de Felo, en la sala de inversión se encuentran todas las preguntas y respuestas, y Guillermo estará encantado de responder a todas estas preguntas y las dejaremos en la sala de inversión. Pero yo me gustaría, para ir concluyendo, Guillermo, pues un poco pues, que nos dijeras, bueno, pues cuáles son un poco tus conclusiones respecto a vuestro proyecto, y te voy a hacer un pequeño guiño y te diría, ¿por qué no me das 5 razones por invertir en Wire? Para que la audiencia pues vea los argumentos de peso, y obviamente tenéis abierto el proyecto en la plataforma para solicitar toda la información que necesitáis para poder hablar con Guillermo, también con el señor Tena, que es el CEO de la compañía, que desafortunadamente está de viaje hoy y no ha podido acudir. Por lo tanto, por favor, no tengáis duda de que estamos totalmente abiertos. Entonces, Guillermo, 5 razones por invertir Bueno, en pues Wire. yo creo que si me pongo, lo que pasa es que luego me extiendo Pues y me corto. Pero te pido vamos, porque además, punto uno, a ver, es rápido. revalorización y expectativas de beneficio hiperinteresantes, bajo mi punto de vista. Yo, pues, Venga. también soy inversor de otras empresas y me parece espectacular. Segundo. Sector en pleno crecimiento, pero ya sin tanta incertidumbre. Muy bien. Venga, tercer motivo. Internacionalización. Me parece brutal el bajar riesgo en esta operación y el potencial beneficio. Después, La cuarta. protegido anti-COVID, porque esto, como se vuelva a producir, bueno, nos veremos afectados. No habrá eventos presenciales, pero las audiencias han multiplicado por 3 en este periodo. O sea que, bueno, digamos, esa por enmarcarla en el contexto más de viva y de rabiosa actualidad y conexión. Digamos, el mundo está cambiando. La gente... yo soy mitad digital, mitad analógico, pero la gente que viene por debajo es otra cosa. Entonces, hábitos de consumo, pues es un cambio de paradigma en el mundo que los eSports Wires en consonancia lo aglutinan. Me parece fundamental. Muy bien.
Oye, yo lo que voy a pedir ahora a los que están ahora mismo presentes es que contesten a una encuesta que os vamos a poner en pantalla, sobre todo sobre la calidad del proyecto de Wire, que seáis lo más crítico posible, que aportéis vuestro granito y nos digáis exactamente lo que pensáis del proyecto. Para nosotros es un punto muy importante. No intentes, Guillermo, votar para ti porque no se deja a los penalistas, no podemos votar, por lo cual solamente puedo votar los espectadores que están ahora mismo De recibiendo. acuerdo, de Entonces, bueno, acuerdo. pues yo os quería, obviamente, pues mientras vais rellenando esta encuesta, recordaros que vamos a tener en las próximas semanas una serie de eventos igual de interesantes y apasionantes a través de ese canal que hemos abierto desde, pues, digamos, desde hace ya mucho tiempo. Lo habíamos dejado un poco de lado por tener los investors de físicos, aunque lo retransmitíamos en directo, pero bueno, dado la situación actual, pues hemos retomado los eventos online. El 16 de julio tendremos a Grey Glasses, que es un proyecto de ópticas online muy interesante que ha creado además un producto de inteligencia artificial y asociado a temas de, de realidad aumentada para poder probarse gafas directamente. El 23, y también disculpándonos respecto al evento que tenía que haber sido hoy de la empresa TalkUp, tendremos, que es una aplicación de comunicación entre padres y escuelas y también una herramienta para el pago de esas actividades extraescolares, que sea un tema apasionante. Lógicamente, pues el día 28 tendremos San Frutos, que es una cerveza artesanal producida en Segovia, en la que se presentaré. Además, estaremos en directo en la fábrica de San Frutos, en Segovia, donde se dará, lógicamente, pues, a conocer el proyecto. Y esto es para nuestros amigos los inversores y para aquellos que sois más emprendedores y más startuperos. Tendremos el día 15 de julio a las 11 de la mañana un especial sobre ENISA. Será un proyecto, sería más que un proyecto, vendrán nuestro partner, que es Financia Connect, a conectarnos y a explicarnos los beneficios que tienen y las novedades respecto al programa de ENISA, que como bien sabéis es otra fuente de financiación alternativa y creemos que es un tema muy interesante. Vamos a cerrar ahora la votación. Os vamos a sacar una segunda encuesta y ya es una encuesta totalmente para lo que es el evento en sí. Y mientras tanto voy a pedirle a Guillermo que, bueno, pues que nos diga, solemos terminar con una pequeña nota más personal. Me gustaría que Guillermo nos recomendará una película o un libro, un disco, para hacer un poco más agradable, aunque obviamente la restricción respecto al confinamiento han ido relajándose, pero pues seguimos necesitando de seguir estando en casa y por lo tanto, bueno, pues si nos puede recomendar una película, un libro, una serie, un libro o un disco, pues bienvenido sea. Bueno, yo soy bastante clasicote en eso, pero peli, pues tiene que ser de ciencia ficción, es el género que más me gusta y pues a lo mejor tampoco es que sea muy independiente, ¿no? Pero un Gattaca o algo así, yo creo que es una peli bastante interesante. Interesante. Pues muy bien, os pedimos pues eso, que nos contestéis a esa encuesta de satisfacción sobre el evento. Ese ya es más para el equipo de Fellow, para que mejoremos un poco estos eventos, los hagamos mucho más ameno. Gracias a esas encuestas hemos ido mejorando y queremos seguir mejorando. Por lo tanto, os pedimos
un poquito de vuestro tiempo, que le deis a las respuestas a esta encuesta, que como veis son 4 o 5 respuestas que necesitamos pues, para asegurarnos de que estemos haciendo correctamente las cosas. Sin más, Guillermo, te quiero dar las gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un placer saber un poquito más sobre los eSports. Recomendar a toda la audiencia que no dude en acudir a Fellow y a ver el proyecto. Ahí veréis pues todos los detalles respecto al proyecto de Wire. Si además os hacéis inversor, tendréis acceso a mucha documentación interesante. Recordaros que tenemos un canal de comunicación que utilizamos mucho, que es LinkedIn, por lo cual os recomendaría a todos, os hemos puesto el link en el chat, pues que no dudéis en seguirnos, porque periódicamente, prácticamente todos los días, el equipo de redacción de Fellow Founders pues, se dedica a aportar noticias e informaciones de mucho interés. Por lo tanto, pues, para que os aparezca en vuestro feeder diariamente en LinkedIn, pues que no dudéis en seguirnos. Y por terminar, pues bueno, pues de nuevo no nos vamos a cansar de mandar un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que hayan estado afectados directamente o indirectamente por esta pandemia y por el COVID-19. Todo nuestro afecto desde Fellow Founders y nada, os entablamos para los emprendedores el día 15 y para los inversores el día 16 de julio. Muchísimas gracias, muchas gracias de nuevo, Guillermo. Gracias a vosotros. Me quedo con ganas de más, pero bueno, que me quedo a disposición de cualquier pregunta o de la sala de inversión o incluso directamente a mail. Te remitiremos todas las preguntas para que las contestes, las subiremos a la sala de inversión y así de esta forma pues todo el mundo podrá participar de estas preguntas y sobre todo de las respuestas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes y buen fin de semana. Bienvenido a Fellow Founders, la sinfonía financiera.